Hola. Si estás viendo este video, es probable que estés solicitando asilo en Brasil. Soy defensora pública y trabajo en la Defensoría Pública de la Unión. El reconocimiento del Estatuto de Refugiado está reconocido por ley en Brasil. La persona solicitante de asilo debe demostrar que abandonó su país de origen por riesgo de perder la vida o de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas, o por encontrarse en una situación de violaciones graves y generalizadas de derechos humanos. Y para esto es necesario que hagas una entrevista con un representante de CONARE, en la que tendrás que explicar detalladamente las razones por las que abandonaste tu país. La entrevista es una parte muy importante del proceso de asilo. Por ello, te vamos a dar algunas orientaciones básicas de cómo puedes prepararte. La entrevista de elegibilidad puede realizarse en persona o a distancia. Y será la oportunidad para que cuentes tu historia y las razones que te llevaron a abandonar tu país de origen. Empecemos. Presta atención a tu correo electrónico y WhatsApp. Es a través de uno de estos dos medios que CONARE se comunicará contigo para constar la fecha, hora y lugar de la entrevista. Recuerda que este contacto puede tardar en producirse. Mientras esperas, mantén siempre actualizados tus datos de correo electrónico y teléfono en CONARE. E informa si eres una persona con discapacidad o tienes alguna necesidad especial. Después de un tiempo, recibirás un comunicado de CONARE con la fecha y hora de la entrevista. Asegúrate de responder a este comunicado e informa si necesitas un intérprete de tu lengua materna. Si no lo necesitas, y si no puedes asistir a la entrevista en la fecha y hora acordadas, informa del motivo para poder programar otra fecha. La solicitud de asilo puede llevar algunos años y la entrevista es una de las últimas etapas de este proceso. Por esto, es fundamental que organices todo lo que necesitarás en la entrevista cuando llegas a Brasil o lo antes posible o así que puedas. Practica lo que quieres decir para no olvidarte de ninguna información importante que puede impactar la decisión sobre tu solicitud de asilo. Organiza tu historia de forma clara y en el orden en el que se produjeron las situaciones. En este video verás también algunas preguntas y cuestiones que pueden ser abordadas el día de la entrevista. Aprovecha para reflexionar sobre estas cuestiones. Para ayudarte a recordar, escribe o graba con tu teléfono lo que ocurrió. ¿Por qué no pudiste quedarte en tu país de origen? ¿Y qué crees que podría ocurrirte si volvieses? Al hacer este registro, recuerda incluir el máximo de detalles. Describe las situaciones y los lugares donde estuviste. Añade los hitos temporales, como fechas, horas, estaciones del año, personas con las que has estado, etc. Guarda el registro y revísalo antes de la entrevista. Además, siempre que sea posible, se recomienda que envíes al CONARE cualquier documento que registre y pruebe los hechos que vas a contar, como por ejemplo, pasaporte, fotos, videos, periódicos, documentos oficiales, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etc. No es necesario que los documentos estén traducidos al portugués. Tampoco son obligatorios, pero darán apoyo a tu relato. Recuerda, durante la entrevista a distancia o presencial, puedes consultar tus notas. Pide al representante de CONARE hacer una pausa en la entrevista si sientes que es necesario. Es muy importante que te sientas cómodo para contar tu historia en detalle. En el caso de que el representante de CONARE te pregunte sobre algo que no sabes o no te acuerdas, simplemente di que no sabes o no te acuerdas. Si es posible, explícale por qué no te acuerdas.
Cuando llegue el día de la entrevista, sea esta a distancia o presencial, es importante que conozcas alguna información sobre el proceso. Un representante del CONARE, llamado oficial de elegibilidad, te escuchará de manera individual. Este representante está formado para hacer la entrevista. Se grabará tu entrevista. Come bien y prepara una bebida para hidratarte. Otro consejo importante: no te olvides de dejar tu teléfono apagado o en el modo de silencio. Escucha atentamente las preguntas del representante del CONARE y trata de responderlas lo más detalladamente posible. En el caso de que no entiendas la pregunta que te hicieron, no te preocupes. Di que no entendiste y el representante del CONARE te volverá a hacer la pregunta de otra forma. Y lo más importante, toda la información de tu solicitud de asilo es confidencial. Siéntete seguro. Ahora vamos a hablar de cómo se desarrolla la entrevista. El representante del CONARE explicará al empezar cómo funciona la entrevista. Posteriormente, confirmará tus datos personales como nombre, fecha de nacimiento, país y ciudad de origen, número de protocolo, entre otros datos. A continuación, el representante del CONARE te hará una serie de preguntas objetivas sobre cómo era tu vida en tu país de origen y si perteneces a algún grupo étnico o etnia. Etnia es una comunidad humana que hablan el mismo idioma, que tienen la misma religión y tradiciones. Informa al representante del CONARE si perteneces a alguna etnia. También pueden preguntar sobre tu familia y sobre tu viaje. Algunos ejemplos de estas preguntas son: ¿trabajas en tu país de origen? ¿Hiciste el servicio militar? ¿Has sido detenido alguna vez en tu país de origen? ¿Cuándo llegaste a Brasil? ¿Los miembros de tu familia están aquí contigo? Recuerda, la información y detalles más importantes para el proceso son los relacionados con lo que viviste en tu país de origen y no con lo que vives en Brasil. Posteriormente, podrás hablar libremente sobre los motivos que te llevaron a dejar tu país de origen o residencia habitual. En este momento, es importante dar el mayor número de detalles posible. Intenta recordar y decir el mes y el año de los hechos que estás relatando, los lugares y direcciones por los que pasaste, cuántas personas te acompañaban, y si lo recuerdas, menciona también sus nombres. Menciona los medios de transporte que utilizaste, describe los lugares en los que estuviste. Diles si sufriste amenazas o algún tipo de persecución, lo que puede haber motivado esa violencia, y si acudiste a las autoridades para pedir protección. Para ayudarte a recordar los detalles, te recomendamos que te preguntes: ¿qué vi? ¿Qué sentí? ¿Qué escuché? ¿Qué estaba pensando mientras ocurría eso? En el caso de haber sido perseguido, ¿cómo se produjo? ¿Sufriste daños físicos? ¿Daños psicológicos? Describe cómo te ha afectado. Si te resulta difícil abordar estos detalles, pide un descanso. Es normal sentirse abrumado emocionalmente al recordar determinados acontecimientos. Caso que no recuerdes algún detalle o información, díselo al representante del CONARE. Recuerda que estás en un ambiente seguro durante la entrevista. Puedes parar un poco para respirar profundamente, tomar agua, reconectar contigo mismo y solo entonces continuar tu historia. Es importante que expongas lo que temes que te ocurriría si tuvieras que volver a tu país de origen. Este es, sin duda, un momento delicado de la entrevista. Sabemos que puede ser difícil contar tu historia, pero eres tú quien puede contarla mejor que nadie. Siéntete seguro de esto. Ahora que has recibido una orientación básica sobre la entrevista de elegibilidad, te contaré cuáles son los próximos pasos. Después de la entrevista, tu caso será sometido a la CONARE para su deliberación.
A continuación, la CONARE te notificará su decisión. Esta decisión se envía a la Policía Federal. Si eres reconocido como refugiado, tendrás la autorización de residencia en Brasil por un tiempo indeterminado. En el caso de que tu solicitud de asilo sea denegada, puedes apelar la decisión en la Policía Federal o infórmese sobre las posibilidades de regularización migratoria en Brasil. Por ejemplo, si estás trabajando o estudiando o si tienes hijos o hijas brasileñas, es posible que puedas pedir una autorización de residencia en Brasil. Recuerda que las recomendaciones que se hacen aquí no pretenden sustituir el asesoramiento jurídico ni pretenden dar las respuestas correctas. Y la mejor forma de demostrarlo es hablar con sinceridad, respetando tu propia historia. Para cualquier duda sobre asilo o regularización migratoria, contacte con la DPU. Para localizar la unidad de la Defensoría de la Unión más próxima de tu ciudad, entra www.dpu.def.br/contatos DPU. La DPU estará a tu disposición.